Sorpresa en la mañanera. A pocos días del fin de su mandato, hoy en la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí vivió un giro inesperado y conmovedor con la presencia de la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, quien tomó el micrófono para compartir un mensaje que dejó a todos con la boca abierta. Luego de que una reportera le mencionó a su familia, Beatriz, conmovida casi al borde de las lágrimas, reflexionó sobre cómo ha sido su vida al lado del presidente, y especialmente en estos tiempos intensos del término de mandato. Habló sobre cómo los desafíos han fortalecido sus lazos familiares y cómo imaginan su vida al final del mandato. Sus palabras nos llevaron a un viaje nostálgico, recordando el camino recorrido y las etapas que aún están por venir, hablando así de cómo serán sus días separados. Al vivir en lugares diferentes, con rutinas diferentes, conmovida y con un nudo en la garganta, invitó al presidente para que pudiera responder ante la pregunta tan difícil. Tras esta intervención, López Obrador tomó la palabra para expresar su agradecimiento después de todo lo que ha pasado con su esposa, del apoyo incondicional en momentos tan difíciles. Este encuentro no solo marcó un momento especial en la mañanera, sino que también nos hizo reflexionar sobre el final de una etapa y el inicio de una nueva. Muy buenos días. Mi presencia aquí obedece a una invitación de mi presidente, que lamentablemente está detrás de mí, no me gustaría eso, porque generó alguna curiosidad o de parte de ustedes algún interés por saber, pues no sé, de mí, quizá, de nosotros, de este andar, no solo en este sexenio, sino a lo largo de ya casi 2 décadas, juntos en la lucha por la transformación de México, por la vía pacífica, exigiendo elecciones limpias, cero fraudes y trampas electorales. Creo que esa es la sustancia del movimiento democrático y de transformación que está a punto de terminar, porque el presidente, quien ganó en las urnas en 18, este 24 termina su trabajo, en pocos días, por cierto, y nosotros con ello también nos despedimos. Entonces, él me invita, yo lo pensé, acepté porque creo que es una buena oportunidad para que ustedes, si gustan preguntar, pero sobre todo quienes nos están mirando a través de las redes sociales, los canales y los que tengan a bien transmitir o después en la tarde hacer un repaso de lo que aquí ha acontecido o acontecerá. Entonces yo quedo de ustedes, me han indicado que las instrucciones son irme a la línea primera y que demos preferencia a las mujeres, ¿verdad? Jesús, corrígeme. Entonces, no veo muy bien porque tengo miopía, pero tengo aquí 1, 2, 3 mujeres, 4 levantando la mano. Si gustas comenzar tú, de azul. Como no veo bien, creo que eres Isabel, pero de azul fuerte, plúmbago. Así es. ¿Qué tal? Buenos días, Beatriz. Buenos días, Isabel. Gracias por esta oportunidad. Tú decidiste que no te llamaran primera dama. Me gustaría saber tu balance. ¿Cómo te fue al asumir esa decisión? ¿Te fue mejor que si te hubieran llamado primera dama? ¿Y cómo fue o cómo va a funcionar? Esta es una inquietud, ¿no?, generada por el presidente, a raíz de lo que ha hecho el presidente, él viviendo en la finca de Palenque, retirado, ¿no? ¿Cómo es este sistema? ¿Cómo lo están organizando? Sobre todo cuando hay todavía un menor de edad en crecimiento. Me gustaría saber. Gracias, Isabel. En la campaña del candidato, que es hoy presidente, en mayo, estábamos en Minatitlán y yo hice una locución pública. No había ganado él, pero existía esa posibilidad o sueño. Y entonces me pareció importante avisar, anunciar, poner una postura sobre, en caso de ganar, qué pasaría con su pareja, yo en este caso, y eventualmente pues quien ganara, qué pasa con las parejas. Yo creo que en cada sexenio es una pregunta, una interrogante de los curiosos, de los chismosos, de los analistas, del pueblo en general, saber qué rol juega la persona que está acompañando a ese mandatario y en este futuro próximo a la mandataria, a la futura mandataria. Y yo ya tenía esta idea porque mi esposo fue candidato 3 veces a la presidencia, de hacer algo que en caso de él de ganar yo tenía muy claro.
no hacer lo que yo no consideré que era correcto de quienes me habían precedido o podrían preceder en aquel tiempo, porque era mayo y la elección fue en julio, y con eso fui resolviendo bastantes cosas. No les voy a enumerar qué no debía hacer, porque eso creo que es de dominio público, pero yo en aquel tiempo planteé primero empezar a pensar distinto. Pensar es nada más, era un ejercicio de reflexión sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vida política, en este caso accidental, así me considero, un accidente en la política. Y tercero, dejar atrás ideas rancias, me parece, sobre el papel de las esposas de los presidentes, de los gobernantes, de alcaldes, de diputados, senadores, funcionarios públicos. Y yo dije que por lo pronto la denominación primera dama no me correspondería, pero eso es lo de menos. A mí me pueden llamar como quieran. En la retahíla de elogios y de insultos que he recibido me han llamado de muchas formas. La que quieran está bien para el que la dice. Yo no estoy fijándome en sus epítetos. Pero lo importante son los actos. Y los actos que yo he llevado a cabo creo que van en un sentido distinto, por lo pronto, a lo que pudo haber sido una continuidad del papel de la esposa de un presidente. Me quedo más con los actos propios que me respaldan como una persona convencida de un republicanismo democrático del siglo XXI, en donde el eje son tres poderes de la República, hay un ejecutivo, el presidente, y nadie votó por su familia, ni por sus hijos, ni por su esposa. La familia debe ser una compañera de esta ruta, la esposa igual, si es que hay, porque a lo mejor el presidente puede ser soltero, viudo, divorciado, homosexual. Tendremos una mujer presidenta y erradicar esa idea de que su esposo o su esposa, sus hijos, todos tienen que estar en el gobierno con cargos, gastando dinero público, una serie de cosas que reflexione. Con eso espero haber respondido tu primera pregunta. La segunda tiene que ver con cómo vamos a quedar, ¿no? Exactamente. Después del 1 de octubre. Nosotros somos una pareja, creo que felizmente casada. A ver, ¿sí? Llevamos mucho tiempo juntos. Somos una pareja, creo, muy unida, que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo. Crisis buenas, malas, regulares, de todo, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar, y yo lo he apoyado muchísimo porque él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz. Yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa moción, porque se merece todo. Es una persona que ha sido un gran mexicano, un mexicano opositor, después gobernante, ha trabajado muchísimo, soy testigo de sus desvelos, desmañanadas, cansancios, bostezos, soy testigo de sus esfuerzos, decepciones, ilusiones, soy testigo en una parte de su vida de todo eso. Se merece mi esposo, que es el presidente, irse a donde quiera ir, que se sienta muy feliz. Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, ¿verdad? No lo puedo hacer porque yo tengo un hijo, bueno, tenemos un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, me queda un trabajo, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto y estamos ahora en tercero de preparatoria. En pocos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, tengo que estar con él. Ustedes saben que los menores de edad todavía necesitan un pastoreo y su presencia, la presencia de sus padres es muy importante. Vamos a estar cerca de su papá, pero la carga, y la recibo con mucho gusto, la carga principal va a ser para mí. Necesito pastorearlo, necesito acompañarlo, darle fuerza, orientarlo lo mejor posible. Es mi gran misión de la vida. Y vamos viendo cómo nos acomodamos. A lo mejor mi hijo Jesús decide ir a estudiar agronomía a Groenlandia. Está un poco raro, pero pues habría que ver si decide estudiar agronomía en Groenlandia, ¿qué hago yo? Yo voy, miren, muy simple, yo voy al día. Tengo sueños a largo plazo, pero voy cada día, cada día. Eso es algo que he aprendido aquí.
Rápidamente, ¿le llama la atención la política? No. Bueno, sí, en un sentido de informarme, tener una opinión, una postura, pero si tú te refieres a participar en postulación de cargos públicos, no. ¿A Jesús Ernesto? No sé, la verdad. Yo creo que es un chavo como todos los hijos de mi esposo, algunos ya no son tan chavos, pero pues todos han sido formados y yo misma en un ambiente altamente político y politizado. Es el tema de muchas sobremesas. Yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo. No está en mis planes la postulación a ningún cargo público. Lo vengo diciendo desde hace mucho, ¿eh? No es la nota de hoy, ¿eh? Revisa o revisen qué he dicho en años anteriores. No tiene por qué ser así. Incluso no creo que la genealogía familiar nos lleve a todos a ser médicos o porque el abuelo era arquitecto, todos eran arquitectos. No. Yo ya, mi cuota de participación política social, me dice él que ya la pagué, ¿eh? Y yo me siento muy satisfecha, aunque no sea postulada y no pretenda. Esto no quiere decir que no cambie de parecer, en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy, en este momento, a esta hora, 7:45 de la mañana del 11 de septiembre, mi respuesta es no. Gracias, Beatriz. De nada. A ver, ¿tú? Preguntarle cuál es el balance que hace de estos 6 años del gobierno de su esposo, el presidente AMLO, es en un primer punto, y también preguntarle en qué aspecto se considera se debe de seguir trabajando para que México avance más. Bien, pues mi balance lo dividiría en dos partes, en lo material y en lo inmaterial. Lo material ya lo conocen, aquí se informa, es una obligación de un ejecutivo, de un diputado, de un juez, de un ministro, informar, rendir cuentas. Y él ya ha hablado aquí mucho sobre trenes, carreteras, caminos, ya lo saben. Yo me voy a referir a lo inmaterial, es decir, lo que no tiene precio, lo que no necesariamente se tiene que gastar en monetario. El trabajo que el presidente nos deja es formidable desde mi punto de vista, por su valor moral y por la gran cauda de valores que nos deja como mexicanos. Por ejemplo, el de la perseverancia. El que quiere algo en la vida realmente va a caer una vez, se levantará, una segunda, una tercera, una enésima caída y se levantará para lograr su sueño, su meta, su utopía. Eso creo que es algo que él nos ha enseñado con creces. La segunda cosa inmaterial que ponderaría es el valor que nos ha vuelto a dar a los mexicanos. El pueblo de México es lo más valioso de este país. Somos el país. Si nuestro territorio es muy chiquito o muy grande, es lo de menos. Cada habitante de este país, cada mexicano y cada mexicana es valioso, es grandioso. Y esta reivindicación no solo de los indígenas mexicanos, sino de todos los que hoy estamos aquí habitando este territorio, y el valor y la fuerza que nos ha dado para defender nuestras posturas, expresarnos libremente y demás derechos que tenemos, lo considero algo sumamente valioso. Nos ha devuelto el poder. Nos ha devuelto el poder. El poder radica en el pueblo, dice la Constitución, y creo que él lo ha hecho valer. Y la tercera es su buen humor. Creo que a pesar de los pesares de la vida y de todas las tensiones que se han vivido durante no solo el gobierno, sino desde que estamos juntos, pues también hay que darle una dosis de humor y reírse un poco, y creo que esto es un aprendizaje también. O sea, no hay que ser tan dramáticos, no hay que ser vengativos ni enojones, hay que reírse un poco, es que si no, no salimos adelante. Así que tómese la vida con humor también, con la seriedad y desde luego la cordura que requiere el momento que les toca vivir. Pero no dejen de reír y no dejen de tener buen humor y echarse sus chascarrillos, también reírse de uno mismo y tratar de sobrellevar. Así que yo agradezco mucho esa parte del humor de mi presidente. Por lo pronto te diré esas tres. A ver, ¿tú? Le pregunté también en qué aspecto considera se debe de avanzar. Empoderar al pueblo más todavía más. Creo que tú vas acá en la primera fila, ¿no? Doctora, usted también ejerció la diplomacia de las mujeres. Se entrevistó con Brigitte Macron
e inauguró un sistema digital y además pronunció los poemas de Amado Nervo allá en París, en el Liceo. ¿Qué experiencia le dejó y su relación con Jill Biden y el hecho de que representara usted al presidente López Obrador en la toma de protesta de Luis Ignacio Lula da Silva, tomando en cuenta que Brasil vivió con Dilma Rousseff un capítulo adverso que no le permitió concluir su mandato como primer planteamiento, doctora? ¿Le llamaste diplomacia femenina? Sí, exacto. Bien. Así se conoce también, una rama de la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos. Bueno, yo no soy diplomática de carrera, solo ejercí ese día esa función, como dices tú, de diplomacia femenina o de representación femenina del presidente de México. Todas esas representaciones fueron porque él así lo consideró, como pudo considerarte a ti para representar al gobierno en Brasil. Él decidió en ese caso que yo lo hiciera. Por ejemplo, lo del penacho de Moctezuma, pues no sé, porque a lo mejor yo conozco del tema, porque él quería mandar un recado personal, y todas esas experiencias fueron pues desde luego muy enriquecedoras, ¿no? Yo me llevo de esas experiencias de diplomacia femenina, como le llamas tú, pues muchos aprendizajes. Por ejemplo, cómo funcionan los poderes en otros países, algo que por decir me impactó mucho en general en estas visitas, no en Francia, en general es la presencia de Cristos en el Parlamento o en los congresos, ¿no?, donde tomaban protesta. Esto en México es una cosa inverosímil. No hay símbolos religiosos ni en la Cámara de Diputados, ni en la de Senadores, ni aquí en la Mañanera, ni en el Poder Judicial. Es el Estado laico en su plenitud. Eso, por ejemplo, me llamó la atención. Son aprendizajes que yo me llevo. Finalmente, doctora, usted cubrió un espacio en la vida emotiva del señor presidente porque él sufrió la pérdida de Sí. quien la antecedió, doña Rocío Beltrán. Así es. Estuvimos incluso cuando fueron las exequias de ella. ¿Cómo cubrió la expectativa humana, los sentimientos y sobre todo el momento de una derrota como fue el 2012, con fraude electoral o no, del licenciado Andrés Manuel López Obrador? A ver, si precisas tu pregunta porque me hablas de Sí, no, primero… una década de diferencia. No, claro. ¿Cómo cubrió usted la expectativa emocional, sentimental, humana del ser abatido por el dolor de la pérdida de la compañera que estuvo con él en una primera etapa de su vida y en la segunda etapa usted lo acompañó ya en los temas políticos como el 2012 con la derrota? Pues yo creo que él te la debe de contestar, porque es una pregunta de cómo cubrir la emotividad de una pareja. Pues ¿tú quieres contestar? Pues yo nomás lo he querido mucho. ¿Cómo lo...? Bueno, nada más, no se podría dirigir un movimiento de transformación sin el apoyo de una compañera. En una primera etapa fue fundamental, muy importante, el respaldo, la comprensión, el cariño de mi primera esposa, la finada Rocío. Fue importantísimo, porque yo comenté hace unos días de cómo uno de mis hijos quería que yo lo llevara a un circo y no podía porque estaba metido trabajando en la construcción de un movimiento para transformar a México. Y eso requería ir a los pueblos, a las plazas, reunirse con la gente, 5 reuniones diarias, y quien se quedaba con mis hijos era mi finada esposa. Cuando ella se nos adelanta, yo necesito también una compañera, porque la lucha sigue, la lucha continúa y me apoyo en Beatriz en momentos también muy difíciles y ella me respalda, me
sostiene y me da fuerzas y cariño para ir hacia adelante, para no claudicar. Decía mi mamá cuando lo conoció, qué suertudo eres, ¿eh? Te llevas a mi hija Beatriz. Sí, eso dicen también mis adversarios, los conservadores, ¿sí? De que cómo no, ella, se enamoró de mí porque está bastante enamorada. Dice, pero ¿cómo? ¿No? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ella, ¿no? Tan delicada, tan exquisita, estudiosa, ¿no? Doctora. Uy. ¿En qué? ¿Doctor en ciencias ocultas o qué? No, en literatura. O sea, para un mazorrat de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, indio patarrajada. Está guapo el indio patarrajada, ¿eh? Pero fue fundamental el apoyo, es hasta ahora. No, y esto y después sucede en todas las familias, en todas las familias. Yo siempre he dicho que la principal institución de seguridad social en México es la familia. Así como la cultura o las culturas o nuestro pasado prehispánico nos ha protegido y nos ha salvado, así también nuestras familias nos han ayudado a salir adelante y han evitado la descomposición social en nuestro país, porque la familia mexicana es muy fraterna, es muy solidaria. Si le va mal a un miembro de la familia, acuden en su apoyo otros. Y lo que siempre hemos hablado aquí, y hay que seguirlo diciendo, comentando, los hijos, el que no abandonemos esa extraordinaria, bella costumbre de que nuestros hijos están siempre con nosotros y que, con todo respeto para lo que sucede en otros lugares, en otros países, no se establezca el que apenas están terminando la adolescencia y ya se tienen que ir. Ahuequen el ala, vean qué hacen. Que eso es lo que queremos hacer con Jesús, estarlo acompañando. El tiempo que sea. El tiempo que Pero sea. así sucede en nuestras familias. Y eso es muy importante, porque no se debe de permitir el vacío, el desamor en los hijos, en los jóvenes. Ellos siempre deben de tener la seguridad de que se les quiere, siempre. Y no decir, a ver, ya tú eres independiente y nos vemos si acaso una vez al año. Ay, no. Sí, así No, pasa Jesús no va a en ser algunos lugares. ¿Y qué sucede? Pues que esa falta de cariño, de amor, genera vacíos que quieren llenarse, ¿sí? O se pretenden llenar esos vacíos con la droga, ¿sí? Y esa felicidad es momentánea, es transitoria, se convierte en infelicidad. Entonces, ¿por qué no hay? Esto es importantísimo. ¿Por qué no hay tanta adicción en México a las drogas? Porque hay mamás que estamos, Por la familia, y papás también. por la familia. Eso
lo tenemos que cuidar mucho, porque sí, puede haber siembra como hay, no vamos a tapar el sol con un dedo, de marihuana, amapola, laboratorios donde se hacen drogas químicas, tráfico, pero no consumo, o no el consumo que se tiene en otras partes. Si a nosotros, además de esto que tenemos que combatir, el que se siembren los plantíos de marihuana, que se tengan laboratorios para hacer los químicos, que tenemos que seguir combatiendo. Pero si además de eso crece el narcomenudeo y crece el consumo, entonces sí viviríamos en una situación muy grave, mucho más difícil que la que enfrentamos. Entonces, son instituciones que debemos de conservar, de cuidar, y es lo que viene del pasado profundo, del México profundo. Por eso a mí me molesta mucho el clasismo y muchísimo más el racismo, porque es continuar sometiendo el valor de las grandes civilizaciones que florecieron en México antes, muchísimo antes de la llegada de los europeos. Y una buena parte o la mayor parte de lo bueno que tenemos los mexicanos viene de ese pasado profundo, la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que vienen de tiempo atrás. Entonces nos hicieron creer, o sea, Diego Prieto de Lina se apasionó, dijo en un discurso en Bacalar, en Quintana Roo, el domingo, vinieron con esa estupidez de que nos trajeron la civilización. Y muchos se quedaron con eso. Eso hay que enfrentarlo, no al racismo, porque eso nos negó. Llegamos a negar lo que somos y nos impusieron complejos y nosotros nos acomplejamos cuando somos herederos de grandes civilizaciones, cuando México es una potencia cultural en el mundo. Pero lo mismo en lo social, lo mismo en lo político. La primera revolución social del siglo XX en el mundo. En el mundo. La constitución más avanzada en lo social en el mundo. Sí. 3 transformaciones importantes: la independencia, la reforma, la revolución y esta 4ª transformación. Y a mí me dio mucho gusto, por ejemplo, ya termino, porque mira, es que hay muchas manos levantadas. sí, me dio mucho gusto ayer en el debate, que lo estuve viendo. Ay, no, íbamos a hablar de eso mejor. No, vamos a hablar. no, me dio mucho gusto que la señora Kamala y el presidente Trump, los dos trataron con respeto a México. Y ahí vamos
avanzando. ¿Sí? Nosotros respetar a otros pueblos, a otros gobiernos, hermanos, y que nos respeten como un país independiente, libre y soberano.